Ahí todos ven la presentación, ¿no es cierto? Sí, profe. Perfecto. Sí, sí. Les pido, como siempre les pido, si hay alguien que escribe en el chat, por favor, si alguno me puede leer, estar compartiendo pantalla, no puedo ver el chat. Así que, o si no, bueno, van interrumpiendo o haciendo preguntas de forma oral, no hay problema. Ahí comienza la Agus. presentación. Sí, perfecto. Entonces, el taller de repaso 3, ¿sí? De biología, que incluye una parte de biología humana que van a ser los sistemas de la nutrición, circulativo, respiratorio y excretor. ¿Alguno pudo resolverlo? Yo no lo hice. Que no. Yo no. Bien. Yo no. ¿Y lo pudieron leer? No, yo no lo pude ver. Pocos han estado. Bien, sí, sé que están con los globales de química y física, así que bueno, vamos a ir viendo pregunta por pregunta, si les parece, y si tienen alguna duda, por favor, me paran, o si necesitan que vuelva a explicar algo, me paran y lo volvemos a analizar, lo vamos viendo. Yo acá tiene el práctico, ¿sí? Si no hice un pequeño cambio de orden, para aprovechar más los primeros ejercicios, que son más de razonamiento, de análisis, dejé para el último el ejercicio que es más teórico, por así decirlo. Entonces, el primer ejercicio, ¿sí? Referido con respecto al sistema digestivo, donde nos plantea una situación, sería una situación, no sería un caso clínico porque no estamos viendo ninguna alteración del sistema digestivo, sino cómo funcionaría adecuadamente en esta situación. Entonces, el problema dice, María consume en su almuerzo una milanesa con papas fritas, acompañado de una ensalada de lechuga como guarnición. Mientras que Juan consume un plato de fideos con salsa y queso. Ambos, de postre, deciden pedir helado. Para beber, ella pide una gaseosa, vino, ¿sí? Serían las características generales. Si analizamos qué es lo que come María, ¿sí? ¿Qué predomina? Lípidos, glúcidos, hidratos de carbono, ¿qué serían? O proteínas. Que serían milanesas con papas fritas y lechuga. ¿O cuáles serían las que más predominan? En las carnes, ¿qué tendríamos? Vayamos a la milanesa. Lípidos, proteínas, perfecto. ¿Sí? En las carnes tendríamos una mayor concentración de proteínas. Y si analizamos las papas fritas, ¿qué tendrían las papas? Lípidos, perfecto, pues tenemos grasas. Y si vamos a la papa en sí, va a contener almidón. ¿Sí? Y el almidón clasificaríamos. En glúcido. Glúcidos, perfecto. Entonces ahí María tendría como un almuerzo bastante equilibrado, porque tenemos de los 3 grandes grupos de nutrientes, y después sí vamos a analizar, Juan consume fideos con salsa y queso. ¿Qué tendríamos ahí en Juan? Los fideos que tienen en mayor proporción. Carbohidratos. Claro, carbohidratos, perfecto. ¿Y la salsa y queso qué podrían aportar? Sobre todo el queso, digamos. Lípidos, proteínas. El queso podría entrar dentro de lípidos. Bien, sí, en la mayor lípido, pero también va a tener una porción o un porcentaje de proteínas. Analizando una vez esto, bueno, y después ambos piden helado, que ahí también tendríamos glúcidos porque tenemos azúcares, y para beber pide gaseosa y Juan prefiere el vino. Entonces tendríamos una gaseosa que sería con azúcares y él tendría una composición alcohólica, entonces ahí ya vamos a ver que va a variar un poquito dónde se produce la asimilación. Entonces,
La pregunta nos dice, describe el proceso de digestión químico y mecánico en ambos casos. Primero, ¿se acuerdan dónde ocurría la digestión química? ¿Qué órganos? ¿O dónde iniciaba? ¿Sí? Si nosotros comemos, ¿qué pasa en nuestra boca cuando apenas incorporamos alimento? Se produce el bolo alimenticio. Bien, el bolo alimenticio, perfecto. ¿Y cómo formamos ese bolo alimenticio? ¿Cómo transformamos el alimento del tenedor al bolo Con los alimenticio? dientes. Por la Con los saliva. dientes y con la saliva, perfecto. Entonces, con dientes sería un proceso mecánico o físico, si es una digestión mecánica física, una fuerza, y tenemos una ruptura de las estructuras y reducimos el tamaño de las partículas. Y después tendríamos químico a través de la saliva, ¿sí? Que va a estar, esta saliva va a contener, además de agua y otros componentes, enzimas. Entonces estas enzimas también van a ayudar a la digestión química. Entonces, el primer paso de digestión química sería en la boca, donde ahí la mayor degradación va a ser de hidratos de carbono. Después va al estómago, donde en el estómago sí se va a producir una digestión completa, tanto de hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y esta digestión química en el estómago es llevada a cabo gracias a los jugos gástricos que libera el estómago, y estos jugos gástricos tienen enzimas, y este alimento sí va a pasar al intestino, y en el intestino se terminaría la digestión química a través de los jugos intestinales, los jugos pancreáticos y la bilis. ¿Sí? Esos tres jugos contienen enzimas que permiten la degradación o la digestión química de los. Y después, la digestión mecánica, ¿sí? De un movimiento, de una fuerza, como mencionaron recién, la boca, a través de la trituración sería el proceso mecánico. Luego, en la faringe y en el esófago, que es el proceso de traslación de ese bolo alimenticio, en el cual en el esófago vamos a tener los movimientos peristálticos. ¿Se acuerdan? Eran esos movimientos que estaban dibujados como en zigzag para que permitiera pasar el alimento, ¿sí? Y una vez que tragáramos, y aunque nos pusiéramos boca abajo, el alimento no vuelve, sino que se va hacia abajo por esos movimientos. También la digestión ocurre si nosotros estamos acostados, también continúa el bolo alimenticio, ¿sí? Su camino, y en el estómago y en el intestino también a través de movimientos. En el estómago tenemos algunos movimientos peristálticos, pero también además del estómago, el intestino, además de la presencia de estos jugos, el movimiento interno de estos órganos permite que se concluya la digestión, que así pues sería en conjunto, produce la digestión completa. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, profe. Continuando en el mismo problema, sí tenemos creo que 5 preguntas. Entonces, teniendo el caso de María y Juan creo que era, sí, de Juan, dice, mencionar las enzimas que intervienen sobre los compuestos que actúan y el producto que se obtiene en su digestión. Sí, entonces dijimos que teníamos 3 órganos principales donde ocurre química. ¿Cuáles eran estos? Que los acabamos de mencionar. El estómago, los intestinos. El estómago, intestino, y el primero, La boca. donde ocurre, y la boca, perfecto, ¿sí? La boca es donde inicia todo el proceso de digestión. En la boca vamos a tener a la enzima amilasa salival, que es la que va a estar contenida en la saliva, y se va a encargar principalmente de la degradación de almidones y oligosacáridos. Después tenemos el estómago, donde en el estómago tenemos varias enzimas, la pepsina, en el estómago tenemos la pepsina, que se va a encargar de las proteínas y de los lípidos. Después tenemos el páncreas, lo que acá quiero que quede claro para que no se genere una confusión. Acá estoy describiendo qué órganos, ¿sí? O están representados, qué órganos liberan enzimas, ¿sí? O liberan jugos o líquidos o fluidos que tienen enzimas, no donde van a interactuar, ¿sí? La comida nunca ingresa al páncreas, sino que acá son las enzimas que el páncreas
genera o vierte el intestino delgado a través de sus jugos pancreáticos. ¿Sí? ¿Se queda claro eso? ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces en el páncreas vamos a tener amilasa pancreática, lipasa pancreática, tripsina pancreática, quimiotripsina, carboxipeptidasa, desoxirribonucleasas y ribonucleasas. ¿Sí? Son todas esas enzimas que van a estar en el jugo pancreático que van a ayudar a la digestión de los alimentos. Y como dijimos, todo eso se van a volcar, el hígado va a producir su propio jugo y va a generar otros conjuntos de, por ejemplo, la enteroquinasa duodenal, la aminopeptidasa, la dipeptidasa, la maltasa, la lactarosa y fosfatasas, perdón, ¿sí? Entonces, ahí, según el tipo de enzima, vamos viendo que en la primera parte, en la boca, solamente tenemos degradación de hidratos de carbono, después en el estómago tenemos solamente de péptido, y después en el intestino delgado, debido a los jugos intestinales más los jugos provenientes del páncreas, permite la degradación de los 4 macromoléculas. Ácidos nucleicos, de hidratos de carbono o glúcidos, proteínas y lípidos. ¿Sí? Se completa la digestión en el intestino delgado por el aporte de distintos jugos o sustancias del intestino delgado y del páncreas. Después nos preguntan dónde se absorben cada uno de estos nutrientes y mediante qué transporte. Entonces, en el estómago vamos a tener la agua a través de difusión simple, de iones a través de transportadores específicos, algunos ácidos grasos y alcohol por difusión simple. Entonces, si teníamos que especificar qué nutrientes absorbe o qué sustancias absorbe Juan y María, acá Juan va a asimilar el alcohol a través de difusión simple, María no, porque ella toma una gaseosa. La diferencia, pero el resto de las acciones coinciden. Después tenemos en el de Julio e Ilion, y que recordemos que partes del intestino delgado, y es donde se produce la mayor absorción de nutrientes. Vamos a tener agua, ¿sí? Vimos por difusión simple, y ahí vamos a tener un conjunto de glucosa, galactosa, aminoácidos, sin porte a través del sodio, fructosa, difusión facilitada, aminoácidos y péptidos pequeños, sin portes con sodio y uniporte. Después vamos a tener a mediana, ¿sí? Triglicéridos de cadena corta a mediana y sus ácidos grasos por difusión simple, triglicéridos de cadena larga posterior, se van a hidrolizar y se resintetizan a nuevas grasas en quimomicrones en las células intestinales y pasan a la relación linfática. Esos serían los distintos que vamos a ir absorbiendo y el mecanismo cómo se van a transportar. Y por último, en el colon, que responde al intestino grueso, vamos a tener la absorción, ¿sí? O la reabsorción de agua y iones, también nuevamente por los mecanismos de difusión simple y transportadores. Esto va a depender de en el colon se absorbe según las necesidades del cuerpo. ¿Sí? Si una persona está muy deshidratada, va a ser una mayor absorción de agua o va a tratar de absorber la mayor cantidad de agua posible, porque en ese caso sería esencial para esa persona. Después sabemos que el sistema digestivo está controlado o estructurado a través del control endocrino y del control nervioso. Entonces vamos a ir viendo qué acciones hace el control endocrino y qué acciones produce el sistema nervioso. Entonces, en el control endocrino vamos a tener de la gastrina, que esto lo que va a hacer es aumentar el jugo gástrico y las contracciones del estómago-intestino, secrecina,
que también aumenta el pancreático y secreción de bilis, ¿sí? Necesitamos este jugo pancreático y la secreción de bilis para romper principalmente los lípidos. Después tenemos la hormona colecistocinina, que va a aumentar las enzimas pancreáticas y la liberación de bilis, ¿sí? Van todas hacia el mismo camino. La bombecina, que también aumenta la gastrina y la colecistoquinina, el enteroglucagón, que va a aumentar los niveles de insulina. Recordemos que la insulina, ¿qué es lo que hace? Toma el azúcar de sangre y lo vuelve a las células, y va a disminuir el jugo gástrico una vez que ya se produce la digestión, se va a ir produciendo la disminución de este jugo gástrico. Después tenemos la motilidad intestinal. Esto sería parte de la digestión física o mecánica que ocurre en el intestino. La somatostatina va a dividir la secreción gastrointestinal y pancreática para ya llegar a un control, y PIC lo que va a hacer es aumentar la motilidad del estómago y el vaciamiento gástrico, ¿sí? La PIC sería el promotor de la inhibición gástrica. Y por último, el sistema nervioso va a tener un sistema nervioso autónomo, donde va a estar el simpático, inhibir las secreciones, y el peristaltismo, porque el simpático era el que nos mantenía alerta, activos, ¿sí? Entonces, si en momentos de estrés el cuerpo no utiliza energía en la digestión, sino que lo utiliza en irrigar, por ejemplo, las extremidades inferiores para salir corriendo, o si fuera necesario la oxigenación y la adaptación en el cerebro. Y el parasimpático lo que va a hacer es aumentar las secreciones y el peristaltismo, que es el contrario que el simpático. El parasimpático era cuando nos relajábamos. Y hasta ahí estamos con ese caso, digamos, con esa situación, problema. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe. ¿Se va entendiendo el camino o el análisis que hay que ir haciendo? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Por favor, me paran si tienen la mínima duda o si quieren aportar algo. Ahora vamos a saltear momentáneamente el paso 2, el ejercicio 2, entonces nos vamos a ir en el cual nos van a presentar distintos casos clínicos y nosotros tenemos que ir resolviendo o proponiendo una respuesta clínicos. Estos casos clínicos ya hemos tenido previamente, lo hemos visto en otros ejercicios, ¿sí? Tanto individuales como en otros talleres. Bien, entonces, el primer caso clínico nos habla del sistema, sería el sistema digestivo, el que acabamos de terminar. Este en particular va a representar el sistema circulatorio. Entonces, el primer caso clínico dice: una persona presenta una sístole auricular de 0,0625. Su frecuencia cardíaca, podríamos decir que. Esa es la información que nos da. Entonces, ¿qué es lo primero que cómo se encuentra la frecuencia cardíaca de una persona? Si esto era uno de los problemas que resolvimos, que hicimos por MIT, resolvimos una serie de problemas y después también resolvimos en el trabajo práctico evaluatorio, creo que lo hicimos también, actividades como extra que nos enfocábamos en calcular la frecuencia cardíaca y toda esa información, gasto cardíaco, etc. Entonces, ¿qué datos nos dan? Nos da el dato de la sístole auricular. Es el único dato que nos presenta. Entonces, nosotros sabemos que hay un ciclo cardíaco. Ese ciclo cardíaco tenía una sístole auricular, una sístole ventricular y una diástole. En conjunto formaban el ciclo cardíaco. Pero la sístole auricular, que es el dato que yo tengo, corresponde al 12,5 del ciclo cardíaco, ¿sí? El 2% del ciclo cardíaco. Entonces,
yo si quiero calcular la sístole auricular, yo sé que la sístole auricular corresponde a un 2% del 100% del ciclo, y ese 12,5% con la información que nos dan es que dura 0,0625 segundos. Entonces, el 100% es el ciclo, hacemos reglas de 3 simples, 100 por 0,0626 segundos, dividido 12,5, entonces acá nos da el tiempo del ciclo cardíaco. Esos son 5 segundos. ¿Qué quiere decir? Ciclo cardíaco es lo mismo que decir lo que dura un latido, ¿sí? Entonces el latido dura 0,5 segundos, tenemos que averiguar la frecuencia cardíaca. Que la frecuencia cardíaca eran cuántos latidos se pueden producir en un minuto. Entonces, si en un segundo se produce un latido, en 60 segundos vamos a tener 120 latidos. ¿Sí? Esto sería 120 latidos minutos. Entonces, en este caso particular, la persona tiene una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Pero si hacemos un poquito de memoria, recordamos que la frecuencia cardíaca normal de una persona en reposo sería entre 70 y 25 latidos por minuto. Entonces, ¿qué podemos decir de la frecuencia cardíaca de esta persona? Que está aumentada, ¿sí? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca. Ya veremos a ver si más adelante podemos ir deduciendo el por qué, pero ya sabemos que está aumentada. La siguiente pregunta de este problema es, ¿cómo se encontrará su gasto cardíaco y su presión arterial? Entonces, para saber el gasto cardíaco, nosotros sabemos que el gasto cardíaco está multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Entonces, si hay un aumento de la frecuencia cardíaca, ese aumento va a influenciar directamente proporcional al gasto cardíaco, ¿sí? Si analizamos esta fórmula, si este valor aumenta, el gasto cardíaco también va a aumentar, porque no tenemos información o no reconocemos que en la clínica, ¿sí? Que esa persona haya tenido algún pérdida de sangre o lo que sea, entonces analizamos que el volumen sistólico es constante. Entonces, el gasto cardíaco está aumentado debido a que la frecuencia cardíaca está aumentada, ¿sí? Entonces, como les comentaba recién, no podemos saber qué volumen sistólico, cuál es el volumen sistólico, porque no nos da el problema, pero suponemos que, que será mayor a 5 litros por minuto, ¿sí? Es lo que calculamos como normal, por así decirlo. Entonces, gasto cardíaco estaría aumentado, entonces ahora nos presión arterial. La presión arterial va a estar asociada o va a ser el producto del gasto cardíaco con la resistencia vascular. Entonces, si el gasto cardíaco se encuentra aumentado, ¿sí? La resistencia se considera que es constante también, entonces la presión arterial también está aumentada. Así es como una cadena de hechos. Si uno está aumentado, el resto, por consecuencia, también va a estar aumentado. ¿Entendemos hasta acá? ¿Hay alguna duda? A veces esto es lo que más genera lío. No, profe, ninguna duda. ¿Seguimos? Bien. Entonces, después nos pregunta por qué podría tener esos valores, mencionar factores endocrinos y nerviosos. Sí, acá no nos da ninguna información externa de que les pueda estar sucediendo algo o haya tenido algún trauma externo, entonces tenemos que analizar cómo estarían funcionando en su interior en con las hormonas, ¿sí? Sistema endocrino y sistema nervioso funcionando correctamente, ¿qué tendríamos? Entonces, el sistema endocrino o los factores endocrinos se puede proponer que hay un aumento de cortisol, un aumento de la adrenalina, un aumento de la aldosterona y un aumento de la ADH, ¿sí? Todas estas hormonas van a generar un aumento de la presión, ¿sí? Por distintos factores generan un aumento de
presión por distintas acciones, no factores, por distintas acciones de estas hormonas van a generar un aumento de la presión. Entonces, por eso, como esta persona tiene la presión arterial elevada, se considera que estas hormonas estarían. Y en sistema nervioso sería un aumento de la estimulación simpática. Recordemos que la estimulación simpática o el sistema simpático nos prepara para el estrés. Entonces, hay alguna situación externa que pueda provocar un estrés en esa persona, que sería el paciente, y eso genera un aumento de este sistema nervioso. Volvemos a lo que habíamos preguntado casi al principio, ¿sí? De la sístole ventricular, sístole ventricular, que teníamos el ciclo cardíaco, que estaba compuesto por sístole auricular, sístole ventricular y la diástole. Entonces, nos pregunta qué valor. Sabemos que el 100% del ciclo está dividido en esos tres procesos. Entonces, el ciclo cardíaco ya lo habíamos calculado anteriormente, el ciclo cardíaco es el 100%, ¿sí? Que sería, en este caso, serían 0,5 segundos. Eso teniendo en cuenta la sístole al principio. Entonces, la sístole ventricular ocupa el 37,5% del ciclo cardíaco. Entonces, hacemos 37,5 por 0,5 segundos dividido 100, nos da que la sístole ventricular es igual a 0,1875 segundos. Y la diástole ocupa el 50% del ciclo cardíaco. Entonces, 50% por 0,5 dividido 100% nos va a dar un total de 0,25 segundos. ¿Sí? Si yo sumo estos dos tiempos, perdón, que les señalo en la computadora y ustedes no ven lo que yo señalo, 0,25 segundos más 0,1875 más lo que nos había dado la sístole ventricular, que era 0,625, en total les va a dar 5 segundos, que es el ciclo cardíaco. La siguiente pregunta es, ¿qué pasaría si la persona decidiera salir a correr? ¿Aumentaría su gasto cardíaco y su presión, y el ciclo cardíaco duraría más o menos tiempo? Ahora es una hacia ustedes. Si yo tengo la presión elevada, la frecuencia cardíaca elevada y el gasto cardíaco elevado, ¿qué pasa si yo salgo a correr? ¿Aumentaría? Y se va a aumentar. Va a aumentar. Perfecto. Muy bien. Y el ciclo va a durar menos. Muy bien. ¿Por qué? ¿Te acordás por qué duraría menos? Se van a achicar los tiempos, digamos, de cada una de las sístoles y la diástole. Perfecto. Cada uno de los latidos, es decir, el corazón va a latir más rápido. Entonces, gasto cardíaco, presión cardíaca aumenta y el ciclo cardíaco duraría menos porque hay mayor repeticiones o mayores latidos por minutos. Muy bien, estamos conectados. Veo que vamos bien. ¿Alguna duda sobre este caso clínico? No, profe. No, profe. ¿Vamos? Bien, se va entendiendo la lógica que hay que ir haciendo uno por uno hasta llegar al total según lo que nos preguntan. Sí, sí. ¿Sí? A ustedes no les va a tocar desarrollar todo esto, ¿sí? Pero les podrían haber puesto el problema y marcar con una cruz y les podría preguntar justamente eso, ¿sí? Hacer un juego o una combinación entre gasto cardíaco, presión arterial y ciclo cardíaco. Entonces pueden poner, sí, les van a poner las distintas opciones. Por ejemplo, podría ser que el gasto cardíaco y la presión aumenta y el ciclo cardíaco también aumenta. Entonces esa opción sería incorrecta. Entonces, por eso hacemos todo este recorrido. Ustedes no tendrían que explicar quizás el por qué, pero sí analizarlo. Entonces hacemos todo este análisis punto por punto. Ahí terminaríamos con ese caso clínico que corresponde a sistema circulatorio. Ahora empezamos otro caso clínico. Dice, una persona concurre a la guardia donde manifiesta haber tiempo prolongado con vómitos y diarrea, producto de una intoxicación. Reconoce sentirse cansado, mareado y asume
sentir sin fuerzas, ¿sí? ¿Con qué sistemas de la nutrición estaríamos trabajando en este caso? ¿O con qué sistema? ¿Digestivo? Circulatorio, digestivo, perfecto, ¿sí? Porque estamos hablando de vómitos, que sería el flujo desde el estómago hacia la boca, así el flujo inverso, y la diarrea sería la materia fecal que corresponde al sistema digestivo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué le podría estar ocurriendo al paciente por lo que manifiesta esos síntomas? Entonces, sí, no sé si alguien quería aportar algo. Si analizamos con los que vimos el taller de la vez pasada, es una intoxicación, y esta puede ser por intoxicación, por ejemplo, por comidas no higienizadas correctamente, por la incorporación de aguas contaminadas, sí tendríamos como muchas opciones. Entonces, también tendríamos que la segunda parte donde dice que está cansado, mareado y sin fuerzas, es que le está faltando algo. Entonces, a su vez también el vómito, ¿sí?, y la diarrea prolongada genera una pérdida de agua constante, porque la diarrea, como conocemos, sería la materia fecal aguada, ¿sí? Entonces, quiere decir que no hay una gran absorción de agua en ninguna de los tres momentos de absorción, pero en el colon, donde se produciría la mayor absorción, o que se absorbe todo el agua que pasó los otros dos controles, en este caso no estaría ocurriendo. Entonces, podría estar deshidratado con pérdida de agua y de electrolitos como el ion el protón del hidrógeno y se me fue el nombre del compuesto bicarbonato, ¿sí? Serían electrolitos que nos podría producir la pérdida cuando perdemos mucha cantidad de agua. Entonces nos pregunta, mencione qué mecanismos se activarán para compensar el caso. En este caso también sería el mecanismo del sistema endocrino, en el cual tenemos que recuperar esa absorción de agua, o evitar la pérdida de agua. Entonces se va a producir un aumento de la renina, un aumento de la angiostensina, una aldosterona, que lo que va a hacer esto es que se mantengan los iones dentro del cuerpo, y esto va a generar que haya mayor reabsorción del agua o una mayor retención del agua. Y también un aumento de la ADH o vasopresina, que lo que va a hacer es aumentación y permite el mayor filtrado una vez que se produzca la orina, porque otro de los lugares donde mayor pérdida de agua tenemos o donde más agua invertimos sería en la orina. Entonces, en este caso que está deshidratado, lo que se haría sería disminuir la producción de orina y producir una orina lo más concentrado posible. Entonces dice, si usted tomara la presión arterial del paciente, ¿cómo se encontraría y por qué? La presión parcial estaría disminuida, ¿sí?, porque va a haber una disminución de la volemia, el volumen interno de nuestro cuerpo. Entonces, si estamos deshidratados, es que no tenemos el contenido de agua necesario o normal en los cuerpos. ¿Cómo será su gasto cardíaco y su volemia? Entonces, la volemia va a estar disminuida porque no tenemos disminución del fluido, y esto va a reducir el retorno venoso y por ende el volumen, ¿sí?, lo cual va a producir una disminución del gasto cardíaco. ¿Estamos hasta acá? ¿Me escuchan?
escuchan? Ahora sí, profe, recién se cortó. A mí se me traba mucho, profe, no escucho bien. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahí Se le tienen la cortó. cámara. Bien. ¿Recién o ahora? Ahora ya se escucha bien, pero recién no se escucha lo último que dijo. Listo, entonces ahora ya lo vuelvo a explicar. Voy a mantener la cámara apagada, así la conexión a internet fluye un poquito mejor. Llegamos del caso B. O sea, ¿hasta qué pregunta? Si alguno me dice hasta qué pregunta escucharon y yo repito lo que... Hasta la última, profe. O sea, falta la última que vuelvo a Bien, decir, digamos. perfecto. ¿Cómo será el gasto cardíaco y su volemia? Ya dijimos que está disminuida porque hay una disminución en el fluido al perder agua, ¿sí? Una disminución en el plasma y por ende tenemos menor volumen. Y con respecto a la presión, es lo otro que nos pregunta, al haber una disminución de la volemia, va a haber una reducción del retorno venoso, el volumen de eyección, lo cual produce una disminución del gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, la volemia y el gasto cardíaco disminuye, y a la vez sería lo inverso, lo mismo que habíamos estado viendo en el ejercicio anterior, que está relacionado, entonces al disminuir uno, disminuye el otro. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, continuamos. Si tienen dudas, por favor, me paran, ya saben. Yo les Profe, no pregunto veo su pantalla, si me está va. toda en negro. No sé si ¿Todos los ven demás igual? también o solo soy yo. Sí, a mí también se me puso un negro ahora. Bien, ahí voy a compartir y voy a compartir de vuelta. ¿Ahí lo ven? Todavía no. Yo no. ¿Pero Ahí se está está. Sí, cargando o la siguen ahora teniendo sí en se ve. negro? ¿Ahora se ve bien? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos al caso clínico 3, donde acá volvemos a trabajar sobre el sistema circulatorio. Entonces dice, analizar el hemograma de un hombre de 40 años, se observan los siguientes resultados. Glóbulos rojos, 5,2 por milímetros cúbicos, leucocito, 12.000 por milímetros cúbicos, y las plaquetas por milímetros cúbicos. ¿Sí? Esa sería la información que nos llegaría de un caso clínico. Solamente tenemos eso y la edad. Pregunta. Según el resultado observado, ¿la persona presenta anemia? ¿Sí? Anemia era, si se acuerda alguien que pueda explicar con sus palabras la anemia, que era la falta de qué o qué producía? La anemia era ¿De la glóbulos ausencia o rojos, la puede ser? falta de hierro. Bien, de glóbulos, ausencia de hierro, por lo tanto, no se pueden fabricar o producir los glóbulos rojos necesarios. Entonces sería una disminución de glóbulos rojos. Una persona que presenta anemia tendríamos que tener menor cantidad de glóbulos rojos. En este caso,
los glóbulos rojos se encuentran dentro de los parámetros normales de un hombre adulto, pero para determinar a cierta o exacta si tiene o no anemia, vamos a necesitar el valor de la hemoglobina. Pero ya podemos ir como, o queda en duda, ¿sí? No lo podemos confirmar porque los valores de los glóbulos rojos son iguales, son normales, pero la hemoglobina puede ser diferente y ahí sí nos presentaría un síntoma de la anemia. ¿Cómo deberíamos encontrar el resultado de los hematocritos? Debido a que los glóbulos rojos están en parámetros normales, esperaríamos encontrar el hematocrito dentro de los parámetros normales. ¿Sí? Es decir, aproximadamente entre 40,7% a 50,3%. Continuamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se encuentran los glóbulos blancos del paciente y cuál podría ser la causa? Los glóbulos blancos están elevados, ¿sí? Es un valor mayor al que debería haber en una situación normal, y realmente el aumento de glóbulos blancos podría generar, se podría generar a través por una infección. Sabemos que los glóbulos blancos, la función inicial tiene la defensa de del organismo. Entonces, si están elevados, significa que va a haber puede haber una infección. ¿Sí? Los valores normales serían entre 6.000 y 9.000 por milímetros cúbicos. Acá tenemos 12.000. Bien, después la siguiente pregunta dice, en caso de tener una infección bacteriana o viral, blancas estarían elevadas, ¿y qué valores encontraríamos de estas células? Entonces, en una infección bacteriana vamos a encontrar a los neutrófilos, y en caso de una infección viral encontraríamos a los linfocitos elevados. ¿Sí? Recordemos que a los glóbulos blancos los podíamos en dos grandes grupos, los granulocitos y en los agranulocitos, y a su vez los granulocitos los podíamos dividir en neutrófilos, que van a ser las bacterias, los eosinófilos, que van a ser los que atacan contra los parásitos, o los basófilos, que son los que dan reacciones de hipersensibilidad. Y después, en los agranulocitos, tenemos los monocitos y los linfocitos. Y los linfocitos van a ser los que van a estar encargados si hay una infección viral. Después, ¿cómo se ven los valores de las plaquetas y si podría presentar hemofilia? ¿Se acuerdan qué era la hemofilia? ¿O qué enfermedad, qué producía enfermedad? ¿Y la función de las plaquetas, se acuerdan? Cuando nos lastimamos, ¿qué acción? Cuando nos lastimamos y cortamos la piel, ¿qué harían las plaquetas? O si lastimamos algún vaso, un capilar. Reparan el tejido. Profe, Sí. ¿Me escuchan? sí, sí. Sí, escuché un profe, no sé si había una pregunta. ¿A mí me escucha bien? Sí, yo escucho perfecto. No, que quería decir que la hemofilia es cuando no se coagulaba bien la sangre, ¿podría ser? Bien, cuando no hay una coagulación de la sangre, y las plaquetas tenían la función de la coagulación y sería la de bloqueo, ¿sí? Para evitar que se siga perdiendo sangre. Sería eso, la coagulación, que a través de un bloque de plaquetas evita que sigamos perdiendo la sangre. Bien. Eso, una enfermedad genética, heredable, y que altera la función. Entonces, las plaquetas se van a encontrar en un valor, en este valor que nos está dando normal o
dentro de los valores normales, pero para detectar la hemofilia necesita un diagnóstico, como bien dijo, no sé, perdón, pues no veo quién estaban hablando, el proceso de coagulación, ¿sí? Entonces tenemos que analizar el tiempo de coagulación de la sangre de esta persona para saber si tiene o no hemofilia. O también, otro de los diagnósticos se puede hacer, que es mucho más complejo, a través de, del genoma, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, sí. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, por ahí se le corta un poco. Bien. Bueno, si se me corta y no queda clara una idea, me interrumpen ahí en el momento y yo vuelvo a repetir. ¿Sí? Sí, profe. Un tema para cerrarlo, pero si ustedes necesitan, van cortando. El siguiente problema, o el siguiente caso clínico dice, una persona siente dolor de cabeza, mareo y taquicardia. Al medirse su presión se observa un valor de 170-90 milímetros de mercurio. Sí, acá volvemos nuevamente al sistema circulatorio. Continuamos, digamos, con el sistema circulatorio y nos habla de la presión de una persona. Entonces, la presión arterial, ¿cómo se encuentra? En este caso se va a encontrar aumentada porque sería 120-80 milímetros de mercurio. Acá tenemos 170 y 90, ¿sí? Entonces, estaría la presión, ambas presiones. ¿Qué hormonas se liberarían y qué procesos se estimularían al encontrarse este valor aumentado? Entonces, a liberar la FAN y la NO, el FAN va a aumentar la natriuresis, lo cual va a aumentar también la diuresis y hacer descender la volemia, vasodilatación. Esos serían los dos factores, las dos acciones que se liberarían o se producirían a través de las hormonas para producir una disminución de la presión arterial. Después la siguiente pregunta dice, el paciente, por recomendación de un amigo, diuréticos en exceso, pero comienza a sentir su presión ahora. Al consumir diuréticos lo que hace es, nos permite ir al baño, entonces perdemos mucha agua, entonces nos vamos al... Profe, se le corta. Se corta mucho. Y a su vez, vuelvo a explicar. Sí, sí, porfa. No se escucha nada, Pregunta, profe, no se si se entiende. vuelve a cortar, me avisan. Me avisan. Yo no escucho nada, profe. Yo tampoco. Sí, yo tampoco. Por ende, hay una disminución de la presión arterial. ¿Ahí me escucharon? No, yo no, No, profe. profe, se corta todo.